Shabbat Shalom, queridos amigos. Gracias por estar en víspera de Tisha B'Av en esta clase. Hoy vamos a estudiar la parashá Devarim y comienza así. Estas son las palabras de Devarim que dijo Moshe a todo Israel al oriente del Jordán, a través del desierto, en el Arabá, frente al Suf, entre Parán y Tofel, Labán, Aserot y Dizahab. Obviamente, aquí están ya a punto de entrar en la tierra prometida y Moshe está a punto de morir. Antes de eso, Moshe empieza a repasar toda la travesía que vivieron en el desierto, incluyeron errores, crisis, dudas, quejas. Pero como es un repaso que hace Moshe, no podemos pensar que es para culpar o para reprocharle a los Bene Israel todo lo que hicieron, porque se supone que una persona elevada ha trascendido todas esas emociones y lo que busca recordando es como cerrar ciclo, un cierre emocional, ¿verdad? Los cabalistas contemporáneos comentan que en realidad esta porción es una guía terapéutica que nos incita a revisar el pasado y sanar el presente. Hablar del pasado sin que duela es señal de sanación. Cuando ya no hay culpa, sino que puedes narrar desde la sabiduría, entonces estás listo para avanzar. Sin embargo, en la tonalidad de la lectura se nota la amargura de Moshe, como si todavía cargara con el peso del camino, con todo ese peso que ha portado durante esos 40 años, como si algo en él no estuviera del todo en paz. De hecho, hay una gran diferencia en la tonalidad de la lectura de los 4 libros anteriores con respecto a esta, y se nota que es otra autoría. Entonces, esto pareciera ser una contradicción de todo lo que ya he dicho, como que si Moshe es el elevado y tal, qué sé yo. El Zohar interpreta que Moshe no habla desde el ego ni desde la herida, sino desde la céfira de Da'at, que es una céfira mediadora que combina amor y juicio, combina la verdad y la distorsión de la verdad. Entonces, Da'at es la conciencia que ha conocido ambas polaridades y ha conocido a todas las dimensiones, la mental, la emocional, la de acción. Y a pesar de eso ha logrado el equilibrio. Por eso puede recordar los momentos difíciles como anecdóticos y no con dolor. Da'at representa la madurez emocional, mejor conocido como inteligencia emocional. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Ustedes no se dan cuenta que a veces ponemos a recordarnos cosas del pasado que fueron difíciles y hasta nos reímos de eso que pasó. Bueno, ese estado es haber integrado esa experiencia en el Da'at, lo cual te dio crecimiento emocional, pero no te dejó una herida abierta. Eso es lo que es Da'at. Aún así, siendo Moshe, que está hablando desde Da'at, la energía que transmite no es neutra, se siente en la tonalidad de la lectura. Entonces, hay una especie de densidad en sus palabras porque él está cerrando su propio tikkun, el cual está a nivel personal en el habla. Y de paso, está por construir el tikkun olam del pueblo de Israel, aplazando la entrada de su persona de Israel como parte del proceso mesiánico. ¿Qué quiere decir esto? Que la conciencia mesiánica, mis amigos, debe entrar a Israel en el momento de la redención. Antes no es posible, pues la conciencia mesiánica es un resultado y no es el fruto del paternalismo y de nuestras carencias emocionales que quieren
a un papá que nos resuelva todos los problemas, un papá llamado Estado, presidente o lo que sea que nos resuelva todos los problemas. La conciencia mesiánica es madurez emocional colectiva, es responsabilizarnos de nuestras acciones y de nuestros impulsos, pues es el pensamiento divino encarnándose y habitando nuestro planeta. Y es algo que debemos ganarnos a pulso, mis amigos. La conciencia mesiánica no puede ser un regalo. Tenemos que ganarnos para atesorarla y para protegerla. En cuanto al Tikkun de Moshe, el Midrash dice que Moshe fue pesado de la lengua. Esto se refiere en Bamidbar 20 cuando dice que Moshe golpeó la roca en lugar de hablarle. Él no hablaba mucho, le costaba enormemente hablar. Él estaba siempre metido en sí mismo. Pero esta, como persona, guía de este pueblo, y vamos a decir que si creemos en la historia del Midrash, que él tenía el labio leporino o que se había quemado, que tenía una herida allí, entonces resulta que en Devarim él viene a reparar eso, viene a reparar el habla. Y nos dice la porción que esto sucede desde el Rosh Chodesh Shvat y dura 37 días, donde Moshe no para de hablar. Y este es el discurso de este libro. Entonces, vamos a decir que viene siendo entonces la redención de su Da'at. Cuando él habla, ya no está contaminado por el dolor, sino guiado por la verdad equilibrada entre juicio y compasión. Por otro lado, la gran polémica. ¿Fue castigado Moshe con no entrar a la tierra prometida? Y esto es importante entender, porque pareciera que estamos tratando con un Dios malagradecido de sus siervos, ¿verdad? Y el papel de Moshe era muy especial. Moshe no puede entrar a la tierra porque su rol es desaparecer como individuo para ser la semilla de la conciencia colectiva de este pueblo. Es decir, su conciencia se ha fusionado tanto con la luz que no tiene lugar en el mundo donde se necesita ego, se necesita voluntad para transformar el ego, esfuerzo humano y conquista espiritual progresiva. Moshe había trascendido todos esos estados, entonces él no podía retroceder. Y lo más importante es que Moshe no entra a la tierra no por castigo, sino porque representa el punto más alto de conciencia que ha renunciado al apego del deseo egoísta, mis amigos. Su máximo deseo personal era habitar Israel. La aceptación sobre esta decisión de Hashem es el sumum de la aniquilación de sus deseos de placer para sí mismo. Eso es lo que representa que Moshe no pudo entrar en la tierra de Israel. Era el último deseo egoísta que él tenía y fue aniquilado por Hashem. Y esto es un ejemplo o una metáfora fundamental de lo que debe suceder al final de nuestros ciclos de vida, mis amigos. Fíjense, para nosotros poder trascender en paz, dejar este cuerpo y tener paz, tenemos que renunciar a todos los apegos materiales y a todos los deseos egoístas. Ese momento de trascendencia, o a veces el éxtasis espiritual, también nos da este tipo de momentos, nos hace ver la materialidad tal y como es. Es un estadio temporal, insignificante en el tiempo de existencia del alma, pero increíblemente grandioso en términos de experiencias para el alma. ¿Okay? Entonces, esto del apego
parece conflictivo. Porque cuando hablamos de desapego, muchas personas lo interpretan como una exigencia de renuncia, como si tuvieran que resignarse a una pérdida o aceptar una carencia, pero no se trata de eso. Todo lo contrario, el desapego en su esencia más pura es la capacidad de soltar sin sufrimiento. Es una forma de libertad interior, mis amigos. Esto tiene una explicación inclusive neuroemocional, porque el apego está vinculado al sistema límbico que asocia ciertas experiencias y vínculos con la seguridad y la supervivencia. Por eso soltar genera ansiedad. El cerebro interpreta que si pierdes ese vínculo, ese bien o esa situación, estás poniendo en peligro. El desapego, entonces, es un reentrenamiento emocional. Implica enseñarle a tu sistema nervioso que puede estar a salvo incluso sin aquello a lo que te aferrabas. Yo recuerdo que cuando mi padre murió, a los 30 días exactos, yo soñé que él llegó en un carro muy moderno, estaba con un muchacho al lado y venía a entregarme sus corbatas. Mi papá siempre fue un hombre muy bien vestido, era un hombre muy guapo y siempre fue un hombre muy pulcro, muy, saben, muy... Él iba poco de vacaciones, pero cuando iba, él era para tener hotel 5 estrellas, mesero que le sirva, o sea, era un hombre muy metódico y todo esto. Y cuando yo soñé eso de que él venía a entregar las corbatas, eso era una señal de desapego a toda esa, digamos, a toda esa postura material que él tenía. Para mí, así fue. Y así lo interpreté yo. Entonces, eh, tenemos que entender que para la Cábala el desapego es una virtud esencial que nos permite vivir con más paz, con más claridad, porque nos libera del sufrimiento que nace del intento de retener eso que es transitorio. Cuando aprendemos a soltar, conectamos con lo verdadero. Incluso en el ámbito financiero, la clave del éxito es el desapego. ¿Por qué? Porque lo opuesto al desapego es el miedo y el miedo paraliza. El que vive la economía, el que vive su parnasá desde el miedo, se aferra a lo poco que tiene y se queda en una zona segura. En cambio, quien trabaja el desapego ve el dinero como un instrumento de expansión, no como una muleta emocional. La persona, obviamente, tiene que saber medir riesgos, pero también sabe actuar con visión, invierte, multiplica. Y si cae, porque siempre, por supuesto, hay el riesgo de caer, se levanta. Cuando tú estás invirtiendo en acciones, las acciones suben, bajan, caen, montan. Pero si tienes el desapego, siempre viene el alza. ¿Okay? De hecho, conozco a muchas historias de personas de gran éxito que han quebrado varias veces, pero no se derrumban porque no estaban apegadas al resultado inmediato. Tu meta siempre es grande y cada caída es un factor común que he visto, que cada caída es una lección y no una derrota, no es un fracaso. Por eso cada vez vuelven como con más impulso, más sabias, más fuertes y se hacen más prósperos de lo que estaban antes de su caída. Porque la verdadera riqueza, mis amigos, no está en lo que se tiene, sino en lo que se sabe crear con eso. ¿Ok? En otro orden de ideas, la alajá rabínica estableció como una ley leer Devarim siempre antes
o en vísperas de Tisha B'Av. Obviamente esto no es casualidad. Busca enseñarnos que así como Moshe no entra en la tierra prometida, nosotros tampoco entramos en lo que revelamos plenamente, en nuestra luz, cuando no aprendemos a cerrar con entendimiento y sabiduría lo que nos dolió, lo que se ha destruido por dentro. Si hay algún momento en donde podemos vislumbrar la energía de Tisha B'Av, claramente es este año, porque previo sucedió este terremoto en Rusia que ocasionó tsunamis mundiales leves. En todo caso fue un escándalo mundial. Y es importante entender que el agua desbordada representa las emociones no contenidas, mis amigos, el dolor no procesado, es decir, un Gesed sin estructura. Entonces, el Gesed sin estructura produce caos emocional. En la Cábala, de acuerdo a lo que sabemos, la destrucción del segundo templo no fue por causa de enemigos externos, sino por el odio gratuito entre los propios judíos, el Sinat Hinam. Ese mismo principio se aplica a cualquier sociedad. El odio infundado destruye estructuras sagradas, internas y externas. Y es lo que estamos viendo actualmente con el antisemitismo increíble que se ha despertado en las naciones. Fíjense algo. Cuando una parte de la humanidad desea eliminar o degradar a otra sin justificación objetiva, se rompe un principio básico de unidad en la creación. Se genera una energía de separación que oscurece el canal por el cual fluye la luz divina hacia el mundo. Y esto no es porque se trate de judíos. Esto se trata de cualquier etnia o raza. ¿Okay? Desde la perspectiva cabalística, es aún más grave porque Israel representa un nivel de conciencia, no solo un pueblo. De hecho, la palabra Israel, entre otros significados, puede leerse como un acrónimo en realidad, que es Yesh, Shishim, Ribot, Otiot, la Torah. Esto quiere decir, hay 600,000 letras en la Torá que equivale a 600,000 almas, donde cada una tiene una chispa de conciencia divina. Por eso es que se dice que en la Torá hay 600,000 letras, no porque en realidad haya 600,000 letras, sino porque eso es lo que significa Israel. En realidad hay 302,485 letras, una cosa así. Pero los sabios dicen que cuando cada letra se abre, entonces que también hay que tomar en cuenta las letras abiertas. Entonces, por eso cuentan 600,000. Pero en verdad es un número simbólico. En realidad, la Torá quiere encerrar la conciencia de Israel en ella. Entonces, el propósito de nosotros, como Israel, es ser un canal de luz para el mundo, no para dominar, sino para elevar, para enseñar, para refinar. Cuando se odia a quien tiene esa misión, lo que se está rechazando no es una etnia, sino la posibilidad de la luz misma. Y eso es lo que trae caos en el mundo. Rechazar al portador del mensaje es rechazar el mensaje, inclusive antes de escuchar. Entonces, cuando una persona o una nación desea destruir a otra sin una causa justa, especialmente por odio, por celos o por proyecciones propias, se genera lo que en la Cábala se llama dinim sin tikkun, es decir, juicios sin propósito de corrección. Y esto trae consecuencias a nivel individual. Cada persona que expresa ese odio gratuito
ya sea por un blanco, por un negro, por un judío, por un palestino, por un musulmán, obstruye su flujo de luz interior. Y la persona va a caer en estados de oscuridad emocional, de insatisfacción, de agresividad o de vacío y no va a saber ni por qué le está pasando eso. Y resulta que es por ese odio gratuito. A nivel colectivo, se activa un karma generacional, porque la destrucción injustificada deja una huella energética que se hereda. Las guerras, las persecuciones y los genocidios no solo destruyen físicamente, sino que contaminan el campo sutil de la especie humana, mis amigos. Y yo sé que lo que se dice es que hay un genocidio en Gaza, pero es totalmente falso. El New York Times acaba de rectificar unas noticias que dieron porque se probó que era falso. En fin, no voy a caer en eso, pero no es, o sea, interpretar lo que se dice en la televisión, creérselo y a partir de allí emitir un juicio es más peligroso de lo que nosotros podemos imaginar. Y a nivel espiritual, la humanidad entera se aleja de su tikkun. Y cuando eso ocurre, el universo va a respondernos con caos, mis amigos. Entonces, crisis ecológica, colapsos sociales, nuevas enfermedades. Todo es reflejo de un desequilibrio más profundo. Y es lo que estamos experimentando en esta época. ¿Qué implica sanar el antisemitismo o cualquier otro anti que tengamos? Sanarlo no significa solamente dejar de odiar a los judíos, sino reparar la raíz del odio, mis amigos. Especialmente un judío significa la conexión del alma con algo superior, abundante, bondadoso, inteligente y progresista, que es todo lo contrario a otras deidades que hacen culto de la pobreza, de la violencia y del proselitismo. Entonces, sanar el antisemitismo no es un acto de justicia histórica, es una necesidad evolutiva para la humanidad, mis amigos. Porque mientras exista el odio gratuito, la luz del uno no puede revelarse plenamente en este mundo. Esa luz del uno es la bondad, el progreso, la abundancia para todos. Si esa luz no se revela, no va a existir igualdad, no va a existir equidad para todos los seres humanos. Y sin esa luz, ningún sistema, ni político, ni económico, perdón, ni ecológico va a poder sostenerse. Entonces, Devarim nos enseña que no se trata solo de recordar, sino de reparar la memoria, de reconciliarnos con heridas, viéndolas como un proceso benevolente. Es decir, aprender a narrar el pasado sin odio, sin juicio, sin vergüenza, solo con amor y con entendimiento. Pero ¿cómo podríamos nosotros propiciar el entendimiento de nuestros propios dolores? ¿Qué podemos decirnos a nosotros mismos cuando estamos en pleno dolor que desgarra el estómago? El asunto es que entender nuestros propios dolores no significa justificarlos ni repetirlos, sino acogerlos con una nueva conciencia, desde donde podamos integrarlos, como hizo Moshe, en lugar de huir o de luchar contra ellos, que es lo que más hacemos. Desde la Cábala, entender el dolor significa reconocer la luz oculta en la fractura. Ese es el concepto. Es en realidad el camino de transformar el juicio, el dim, en rahamim, en misericordia. Ese es el camino de la redención de nuestras emociones. Entonces, ya sabemos que la Cábala nos enseña que donde hay luz, perdón, donde hay vasija, entra una luz.
Entonces, lo que necesitamos es hacerle un espacio, una vasija a el dolor para que entre la luz. ¿Qué quiere decir esto? Hay que crear la vasija haciendo la pregunta correcta. Una pregunta, una vasija. No hay que huir, ni negarlo, ni evadirlo, sino que hay que tratar de nombrar ese dolor, como ya hemos estudiado antes, lo que significa nombrar. Por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas que nos podemos hacer o cuáles son las afirmaciones que nos podemos hacer? Bueno, una vasija, estoy dispuesta a escuchar lo que el dolor viene a mostrar. Yo ahí, ¡pum!, formé una vasija y lo repito varias veces y suelto y dejo que mi vida, mi cotidianidad, el día a día me muestre ese dolor que estoy allí procesando. Otro ejemplo, me abro a recibir el mensaje de esta situación. Estoy lista para integrarlo. Soy lo que decido hacer con eso que me pasó. Y mi respuesta, mi reacción es mi gran fuerza. Todo eso son preguntas vasijas, mis amigos, o afirmaciones vasijas. Hay algo aquí que puedo convertirlo en luz. Necesito solo escuchar, estar atento y estar presente. Ante cualquier caos, cualquier dolor, cualquier situación, estas preguntas buscan siempre una luz que las responda, mis amigos. Son frases que funcionan como claves para abrir la compuerta del Ta'at, del conocimiento de esa emoción que estamos sintiendo. ¿Ok? De hecho, el Zohar revela que en todo fragmento roto hay una chispa de divinidad exiliada. Esa chispa no se revela a través del pensamiento lógico, mis amigos, sino a través de lo que la Cábala llama el Bitul, que es una rendición sagrada al ego ante algo más grande. ¿Qué es el Bitul? En hebreo, Bitul significa literalmente anulación, pero no se trata de desaparecer, ni de autoanularse en un sentido negativo. Bitul es un estado espiritual en donde el ego deja de ocupar el centro para que la conciencia divina pueda revelarse. No se trata de dejar de ser, sino que permitir que lo verdadero en nosotros emerja al quitar lo que lo obstruía. Y esto sucede solo cuando permitimos que nuestro vínculo, que nuestro vehículo divino se exprese, que ese vínculo que tenemos con Dios emerja. ¿Ok? En el sistema del Ari, el Bitul se relaciona con el Tzimtzum, que es la primera contracción que hizo el Ein Sof para que el universo pudiera existir. Lo hemos hablado un montón de veces. Entonces, el Ein Sof se ocultó para dejar espacio a la existencia, no de otra cosa distinta a él, sino de eso, de lo que él está constituido interiormente. De la misma manera, mis amigos, como nosotros no podemos ver nuestro propio estómago ni nuestro propio hígado, tampoco Dios podía escultarse a sí mismo sin el efecto espejo. Es como si ella o él, por llamarlo de alguna manera, quiso desmenuzarse, esmecharse a sí mismo para poder verse interiormente. Quiso disolverse en millones de formas para ocultarse en cada chispa de existencia. Entonces, el Tzimtzum fue un acto de bitul divino, una autoanulación que dio origen a la posibilidad de conciencia, de relación y de retorno. ¿Se entiende entonces lo que es el bitul?
Cada vez que el alma practica el bitul, que es cuando renuncia a el ego, al control, al juicio, cuando suelta, ¿verdad? Estamos imitando al gesto primordial del creador. Entonces nos convertimos en una réplica de ese primer silencio divino que se hizo posible en el mundo. De hecho, se dice que el espacio es un gran silencio, que es un silencio que aturde tremendamente. Entonces, tendríamos que preguntarnos por qué el bitul es comparado con el silencio. El solo retiro, o sea, Dios solo retiró su manifestación directa como alguien que se calla para escuchar al otro. Dios se silenció para poder escucharnos a nosotros, sus criaturas. Por eso es que cuando oramos, sentimos que estamos buscando que Dios nos escuche, que estamos elevando nuestra voz hacia el cielo para que alguien nos responda, ¿verdad? Entonces, esto podríamos decir que es una metáfora de cómo nosotros tenemos en nuestro ADN una necesidad de escucharnos a nosotros mismos. Porque en lo más profundo anhelamos recordar quiénes somos realmente. Lo más curioso es que después de la creación, la voz de esa gran conciencia que llamamos Dios apareció de nuevo. ¿Cuándo? Cuando se reveló la Torá. Desde la creación, que se hicieron los 7 días de la creación, se silenció hasta que se revela la Torá. Figúrense lo grandioso del texto que estudiamos nosotros. Es el regreso del verbo divino. En general, nosotros vivimos inmersos en ruido, en estímulos externos, en exigencias sociales, voces internas heredadas, porque cada ratico escuchamos la voz de nuestros padres o de nuestros abuelos, vivimos en distracción constante, etc. Todo ese ruido nos desconecta del centro del alma, que es en donde habita la verdad de nuestra existencia. Escucharnos, mis amigos, no es un lujo, es una necesidad espiritual y existencial. Cuando no nos escuchamos, vivimos en un piloto automático. Y cuando uno tiene esas experiencias de separación del ego, es cuando uno se da cuenta que lo que uno menos cree es el ego. Es una posesión que vivimos increíblemente. El alma es mucho más simple y más sencilla de todo lo que nosotros podemos pensar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando no nos escuchamos, vivimos en un piloto automático, tomamos decisiones por inercia, para complacer a alguien o para evitar, para evadir, pero no desde nuestro centro. Y aún en medio del caos hay una parte de nosotros que sabe, que recuerda, que no ha olvidado de dónde viene ni a qué vino a este mundo. Esa voz es muy suave, es paciente, pero no se apaga. Y si no la escuchamos, la vida misma nos va a empujar, mis amigos, a través de crisis, a través de señales o síntomas, a través de dolores, a través de cansancio, a través de vacíos existenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Escucharnos es lo que nos devuelve la brújula interna, nos permite actuar desde la coherencia, no desde la reacción. Entonces, toda creación existe dentro de un espacio de bitul original. Ese bitul es una necesidad y mientras más rápido lo entendamos, menos apego vamos a tener a esa personalidad, a ese disfraz que llamamos ego. Porque nosotros vivimos
detrás de una pantalla mental que se llama pensamiento. Esa pantalla está hecha de juicios, de memorias, de deseos, de prejuicios, de miedos, de etiquetas. Entonces, cuando algo ocurre, una conversación, una emoción, un hecho, no lo experimentamos tal cual es, sino a través de lo que creemos sobre eso. Y ahí entra el yo egoico como intermediario. Vivimos gran parte de nuestra existencia mediada por una capa de interpretación constante, mis amigos, y a eso lo llamamos yo. Pero es el narrador que todo lo comenta, lo justifica, lo teme, lo proyecta o lo desea. Es una voz interna que cree que necesita saberlo todo para estar a salvo. Ese yo es como el comentador deportivo que no se calla nunca mientras el partido está en juego. Porque si se calla, es un comentador que no sirve. Este yo es un comentador compulsivo que narra a cada instante una pequeña historia personal. Fíjense, un ejemplo de cosas que a mí me han pasado. Nosotros, afortunadamente, tenemos un sistema meteorológico buenísimo, pero yo, como latina, muchas veces ni lo veo. Entonces, salgo a la calle, no revisé el clima y empieza a llover. Entonces empiezo, ay, qué fastidio, me empiezo a reprochar a mí mismo que no vi la meteo, que no me llevé el paraguas, que no tomé la previsión. Entonces empiezo, ay, el agua está fría y me estoy concentrando solamente en una historia mental sobre la molestia que me causa esa lluvia y el reproche que me hago porque no termino de aprender, que tengo que llevar mi paraguas y tengo que ser más práctica y tengo que ser más prevenida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería un bitul mental? Oye, salí, no traje mi paraguas, me estoy mojando, ok. Busco dónde refugiarme si tengo el tiempo. Si no, me lo disfruto. Corro, busco un techo, busco resolver la situación de manera inmediata, poniéndome la cartera arriba, poniéndome el abrigo, en fin. En lugar de la reactividad y la queja, asumo la responsabilidad de que eso me pasó por no ser prevenida, por ser distraída. Y ese es un bitul, asumir que me faltó esa pila, en lugar de buscar echarle la culpa a la meteo, al paisaje, a la nube que pasaba en ese momento, al país, que qué fastidio, que Francia es un país donde es pura lluvia, que no hay sol, es lo que hace todo el mundo. El bitul es hacer abstracción de todos esos factores internos y asumir la responsabilidad. Bueno, sí soy yo el problema. Tuve ese problema, bueno, ahora voy y me corrijo. Es la única manera de corregirse, porque si no, si nos ponemos en el país, en la lluvia, en la solución afuera, nunca vamos a corregirlo, jamás. Mientras no asumamos la responsabilidad, no podemos hacer bitul, ¿ok? Ahora vamos a otro punto. En Devarim 1:2 dice, son 11 días desde Horeb hasta Cades Barnea por la ruta del monte Seir. La Torá dice que el trayecto de Horeb a Kadesh Barnea podía hacerse en 11 días, pero el pueblo demoró 40 años en cruzar el desierto. Ahora fijémonos cómo se escribe 11, mis amigos. Se escribe Ejad Eser. Entonces, Ejad Eser significa la unidad que va más allá del sistema del 10. Porque Ejad vendría siendo 1 o 10 y Eser es uno más.
¿ok? Es el plus, el extra, es lo que rompe el límite. El 10 es el número del orden divino. Sabemos que eh, el universo está constituido por 10 sefirot, 10 dimensiones, 10 mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. El 10 representa la armonía, la completud, el mapa ideal del alma y del universo. El 11 es más allá del orden, fuera del sistema. Puede ser trascendencia o caos según cómo se canalice. En la numerología, el que nace con 11 es una persona que tiene un gran potencial para la maestría del sí mismo, pero también puede quedarse en el ticún, en su, en su propio mundo, en su propio universo y se abstrae de todo. Entonces, el 11 puede ser el inicio de un segundo paquete de 10 o puede ser una unidad que sale del resto, una desadaptación del resto. Por eso la sefirá de Da'at se considera la 11ª sefirá, pues la conciencia depende de quien la ponga a vibrar en sí mismo. Los sabios explican que esta frase fue puesta justo antes del discurso de reproche de Moshe y aparece como una advertencia de un trayecto que pudo haber sido corto, se convirtió en una odisea de 40 años porque algo en la conciencia de la gente rompió el orden del 10. El 11 aquí simboliza la obstinación del ego, el deseo de controlar, el miedo al vacío, la murmuración, la queja, la culpa del otro, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, la resistencia a dejar conducirse por la luz. Y un ejemplo del Da'at equilibrado está en el incienso sagrado de la Ketoret, en donde hay 11 ingredientes, pero solo funcionan cuando están todos juntos, incluyendo la gelbena, que se considera el 11º ingrediente porque olía mal. La gelbena, entonces, era un ingrediente que cuando se ponía con todos juntos, funcionaba perfectamente, pero solo olía muy mal. Para que vean la metáfora de lo que es el 11. Entonces, así como el pueblo de Israel convirtió un trayecto de 11 días en 40 años, nosotros muchas veces postergamos una y otra vez las decisiones importantes, mis amigos, que son sanar nuestras heridas, cerrar ciclos, perdonar, cambiar de rumbo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no porque no sepamos qué hacer, sino porque no queremos enfrentar el desafío con valentía y con sabiduría. Y así, un camino que podría haber sido corto y directo se vuelve largo, duro, difícil, confuso. Sin embargo, hay algo muy humano que este pueblo nos enseña, y es que a veces el tiempo prolongado no es solo castigo o pérdida, sino también una herramienta que nos permite acostumbrarnos al peso que aún no estamos listos para soltar. Y de allí es de donde viene la misericordia del sistema. El tiempo es una herramienta misericordiosa, porque el alma necesita adaptarse a la idea de liberarse. No en todas las personas es igual, obviamente, depende del dolor que cada uno tenga, pero en este caso el tiempo viene siendo una herramienta no de castigo. 40 años no son una herramienta de castigo, sino una herramienta de misericordia. En lo personal, ese desierto largo también puede tener sentido porque nosotros nos ceñimos a lo espiritual cuando poco a poco experimentamos lo liberador que es dejar atrás lo que nos ata. Esa es mi opinión personal, mi opinión personal. Y esa experiencia real no es teórica, es la que fortalece nuestra determinación y la que nos estimula a no abandonar el camino del crecimiento, incluso cuando las dudas o los saboteadores internos intentan. Es decir, mis amigos,
nosotros tenemos una clipa que quizás es más dura de romper de lo que nosotros creíamos, pero sentir que ya una vez nosotros rompimos la clipa, tener la memoria de cómo saboreamos ese momento y cómo nos sentimos de bien cuando nos liberamos de una clipot, ¿verdad? De unas clipot, hace que nos aferremos a esta perseverancia de querer romper todo lo que nos queda. Sin eso no habría crecimiento espiritual. Sin saber, sin tener ese sabor, sin degustar ese momento liberador que es dejar atrás lo que nos ata. ¿Okay? Muchas veces estamos cerca de un cambio y vienen nuestros patrones inconscientes y sabotean el proceso. Entonces, lo único que puede ser que nos aferremos a eso es esa memoria de ese sabor de libertad que en algún momento probamos. Entonces, el miedo al éxito puede ser más paralizante que el miedo al fracaso. Ahora fíjense en Devarim 1:3, ¿qué es lo que dice? Fue en el año 40, en el primer día del 10º mes, que Moisés se dirigió a los israelitas de acuerdo con las instrucciones que Hashem le había dado para ellos. Rashi dijo que este discurso de Moshe fue un reproche. Sin embargo, detrás de esto hay una lección. Rashi pregunta, ¿de quién Moshe aprendió a hacer un reproche antes de la muerte? Respuesta, lo aprendió de Jacob, quien reprendió a sus hijos poco antes de morir. Ejemplo, le dijo a Rubén, Rubén, hijo mío, te diré por qué no te he reprendido por tu conducta injusta durante todos estos años. Fue para que no me dejaras y fueras a unirte a Esau, mi malvado hermano. Y por dos razones, nos dice Rashi, no se debe reprender a nadie, excepto poco antes de morir. No se le debe reprender y luego tener el tiempo para poder reprenderlo de nuevo. Es decir, está prohibido reprender a alguien 2 veces, hacer 2 veces el mismo reproche. Díganme ustedes si eso no es lo que hacemos, sobre todo con nuestras parejas, que reprochamos y somos machacadores. Está prohibido reprender 2 veces a la misma persona y por eso se hace antes de morir para que no tengamos tiempo de poder reprenderlo de nuevo. Y luego también es para que el prójimo que se reprende no se avergüence ante él mismo y tener tiempo para verlo después y que se siga avergonzando de sí mismo. Es decir, cuando tú le reprochas a alguien algo y tienes la razón, ¿verdad? Esa persona va a sentir vergüenza de él mismo por lo que hizo. Y cuando te vuelva a ver, va a volver a sentir esa vergüenza. También nos ha pasado a todos. Entonces, por eso se reprocha un poco antes de morir para no tener el tiempo de que la persona se siga avergonzando de sí misma. Y dice Rashi, de la misma manera Josué reprendió a sus hermanos poco antes de morir. Lo mismo hizo Shmuel y también David, que reprendió a su hijo Salomón poco antes de morir. El Sifrei Hanim dice, Moshe no lo reprendió antes para no amonestar a los israelitas una y otra vez. En otras palabras, si amonestas a alguien en algún momento antes de su muerte, podrías considerar que los amonestaste hoy a algunos y a otros mañana. Pero quizás la otra persona vuelve a escuchar la amonestación y podría pensar que está siendo amonestado constantemente por odio o por desprecio. Y lo que va a hacer es despreciar la amonestación. No la va a valorizar, no la va a tomar en cuenta, sino que la va a rechazar. Es necesario entonces apreciar la amonestación. Pero ¿quién hace eso?
Al contrario, nos volvemos reactivos antes de la amonestación, a menos que el que amonesta esté en su lecho de muerte. Cuando el hombre ya ha abandonado su ego, que es poco antes de que la gente muere, ya el otro está más concentrado en su partida y en el dolor de su partida que en el reproche. Entonces, esa condición de vulnerabilidad emocional impide que reciba el reproche como un ataque. En cambio, si se reprende continuamente al otro, las palabras pierden fuerza y la persona termina rechazando la corrección por saturación. Moshe escogió un momento sagrado para hablar desde la verdad, sin resentimientos ni reproche emocional, pero sí en su interno, reproche emocional de su personalidad, pero sí para hacerles ver los errores que habían cometido. Entonces, esto es muy importante, mis amigos, no machacar a nuestros seres queridos con sus errores, porque terminan irrespetándolo, terminan quitándole valor a nuestras palabras. ¿Ok? Vamos con Devarim 1:10. Dice, tu Dios Hashem te ha multiplicado hasta que hoy eres tan numeroso como las estrellas del cielo. Este versículo cita casi que con precisión, palabra por palabra, la promesa que Dios le hizo a Abraham en Bereshit 15:5, que dice, y Dios lo sacó fuera y le dijo, mira por favor al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Aquí hay algo muy importante, mis amigos. Número 1, las estrellas no reflejan luz, son luz. Todos los punticos que vemos que están en el cielo son soles, no son planetas, son soles. Los más cerca a nosotros, por supuesto, son planetas, pero se proyectan luz desde el sol, porque el sol los alumbra, no porque tengan luz propia. Entonces, es muy importante entender que las estrellas generan luz y nos dice mucho sobre el tipo de descendencia que Dios tenía pensado para Abraham. No serían meramente seguidores o receptores pasivos de luz ajena, sino emisores de luz propia. Dios le quiso decir, así será tu descendencia, no solo numerosa, sino radiante, activa, creadora. Desde la Cábala, el alma de Abraham representa Gesed, que es bondad, expansión, y su descendencia debe reflejar esa energía, ser como soles que iluminan a otro. En el Midrash hay el siguiente comentario. Dice, las estrellas son incontables como lo será la descendencia espiritual de Abraham, pero también la palabra contar, sefer, está relacionada con libro y con historias. Lo vimos en la clase del domingo pasado, lo cual sugiere que la descendencia de Abraham no solo será numerosa, sino que contará la historia divina, portará un mensaje, revelará luz. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, mis queridos amigos. Aquí en ese versículo hay otra cosa importante que me llamó la atención. ¿Acaso Dios le está pidiendo un favor a Abraham? La palabra na, que normalmente se interpreta como una forma suave de petición, como decir te ruego, por favor, y en el hebreo bíblico aparece como na, ya saben, el na refana la, o el ana becoa, ¿ok? El na está indicando un tono amable
o un llamado cariñoso. Dios no necesita que Abraham mire los cielos para informarle algo, pero sí está apelando a su voluntad, no imponiéndole una orden, lo está invitando amorosamente a una transformación interior. En otras palabras, Dios no le dice, mira el cielo, como si fuera una orden, le dice, por favor, mira al cielo, como si le dijera, abre tu corazón, no te estoy forzando, estoy pidiéndote que mires más allá de tus límites si tú así lo quieres. ¿Por qué usar esta forma tan suave? Preguntan los sabios. Porque cada vez, mis amigos, que decidimos mirar al cielo, no es una decisión del ego, sino una decisión del alma. No se puede forzar a nadie a elevar su conciencia. Dios invita, pero no impone. Como dice el Zohar, la luz está siempre disponible, pero hay que hacer el recipiente. Y además, Dios está modelando un vínculo con Abraham basado en la reciprocidad y no en la dominación. Entonces, la Torah presenta a un Dios que se vincula emocional y dialógicamente con el ser humano a través de un diálogo, que es lo que nosotros hoy conocemos como una oración o una meditación. Es un diálogo, es una escena que debería incitarnos a la ternura y no a un poder supremo que le está ordenando al otro. Hay otro comentario que dice que en ese momento el santo, bendito sea, levantó a Abraham por encima de las estrellas y le dijo, no estás sujeto al destino. Si tú quieres, puedes mirar desde arriba. Y por eso pone por favor. O sea, Dios nos está suplicando a nosotros que miremos desde arriba toda nuestra vida, todo nuestro destino. ¿Ok? Ahora, esta repetición de palabras significa que Moshe declara en tiempo presente lo que le fue dicho a Abraham como futuro. Es decir, trae la promesa a él ahora. Al decir hoy sois como las estrellas, está haciendo conciencia que este Dios los ha acompañado desde Abraham y que si su palabra no falló antes, no lo hará nunca, mis amigos. El propósito es generar confianza en el pueblo. Y ustedes dirán, ¿por qué los judíos con tanto antisemitismo aún persisten? Porque tienen esa confianza. Porque hasta hoy todas, inclusive la creación de la tierra de Israel, es una profecía que se ha cumplido, que era lo más impensable de todas las profecías. Entonces, Moshe no solo está hablando de un número de personas, sino de almas que son parte del Or Aganús, de la luz principal que creó a este mundo. Almas que brillan con luz divina. La Cábala enseña que este versículo alude a un despertar colectivo, a la posibilidad de que cada alma recupere su conciencia estelar original, que es la raíz que tiene con su nefesh, con su neshama. Despertar esa raíz. Entonces, esto significa que nosotros tenemos que prepararnos para liderar espiritualmente al mundo si asumimos nuestra identidad como una luz multiplicadora. Las estrellas son luces que viajan a través de la oscuridad, tal como Israel debe ser luz entre las naciones. Las estrellas no se ven de día, mis amigos, solo aparece cuando oscurece, es decir, cuando el mundo entra en crisis. Nuestra alma está llamada a brillar. Cada uno debe verse a sí mismo como esa luz. Así su vida debe ser un ejemplo de ese. Hasta aquí la clase.
y vamos a hacer en los 15 minutos que nos quedan una meditación justamente para despertar esa estrella interna. La palabra Kohav viene de la raíz Kokav, que es un caso único porque se trata de una palabra autológica, es decir, que su raíz es prácticamente su forma completa. No tiene un significado separado más allá de estrella. Kohav significa estrella, punto. Entonces, la idea es que nos habla de un reflejo que duplica su forma. Es decir, cuando el sol envía su luz al universo, ¿verdad? Él está replicando su brillo en cada planeta en donde su luz choca. Si los planetas se ven es porque la luz choca con ellos, choca con la materia. Entonces, la vasija la recibe. Entonces, las estrellas no son solo luz, son luz que se repiten en el cielo, porque cada planeta que recibe esa luz brilla también. Entonces, es una luz que se repite en el cielo en múltiples manifestaciones. ¿Ok? En astrología, sobre todo en la astrología judía, Masalot, que quiere decir astrología, nos dice que los Kohabim son parte de la red de influencias celestes que bajan a la Tierra como canales de energía, aunque no determinan el destino, pero revelan tendencias. Y fíjense que el total de la gematría de Kohav es 48 y Maimónides nos dice que hay 48 caminos de Midot, hay 48 Midot para que nuestra alma brille. Entonces, si nosotros somos estrellas, es porque una porción de la luz infinita vive infiltrada en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerla a brillar, vamos a proyectarla a través de la palabra Kohav. Como se pueden dar cuenta, se escribe con Kaf, la Vav, otra Kaf, pero yo le puse Hav y Bet. ¿Por qué le pongo Hav? Porque la Kaf es una letra doble. La Kaf se pronuncia, cuando tiene un puntico adentro, se pronuncia Kaf. Y cuando no tiene el puntico adentro, se pronuncia Hav. Cuando vamos a leer la palabra Kohav, se van a dar cuenta que tiene esta vocalización. Y como se trata de vocalizar la palabra, entonces la vamos a hacer tal y como se escribe. ¿Ok? La primera kaf es kaf y la segunda es haf. ¿Ok? Entonces, vamos a proceder a la meditación. Abran sus piernas para que pongan su columna recta. Vamos a cerrar los ojos, a inhalar y a exhalar. Bostecen si tienen necesidad de bostezar. Dejen caer los hombros para que el cuello esté relajado. La columna derechita, sintiendo que se estira con un hilito que está por encima de la cabeza. Inhala y exhala. Libera tu espalda de tensión para que a través de tu sistema nervioso pueda circular la energía. Mueve tus hombros sin subirlos. Súbelo, bájalo hasta que sientas que están abajo. Puedes sentir la diferencia. Las coyunturas de las manos, los dedos. Relaja todo tu cuerpo. Ahora vamos a inhalar y a exhalar. Tres veces.
Una vez más, van a traer a la CAF delante de ustedes. Vas a inhalar la CAF y vas a pronunciarla hasta que al exhalar consumas su sonido. Ca. Una vez más. Ca. 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 Hacemos una pausa. Sienten como la CAF vibra en todo su cuerpo. Sienten que esa energía es como cosquilleo que los rodea. Proseguimos con la VAV. Inhalas. Va. 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 Una última vez. Va. Haz una pausa y vas a sentir que desde la coronilla se abre un canal de luz por toda tu columna vertebral hasta tu coxis. Esa es la base. Y ahora vamos a hacer descender luz a través de la JAF, que es la letra de la fuerza. Inhalamos. Ja. Ja.
Ah, ah, ah. Última. Ah. Ve cómo esa va, ese canal abierto, está todo iluminado, proyectando luz hacia afuera, hacia tu trabajo, hacia tu casa, tu vida, tu familia. Eres una estrella que proyecta luz hacia los otros y los hace brillar. Y por último, como buena estrella que somos, vamos a encerrarnos en un útero emocional a través de la B. Traigan a la B a su pantalla mental. Inhalan. B. Ve. 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 Y una última. Ve. Y ahora sí eres una estrella esplendorosa, totalmente formada. Observa cómo a tu alrededor tienes esa esfera de cristal dinámica, esa luz que te rodea, que te acalora, que está en perpetuo movimiento y que está proyectando luz a los otros, al mundo entero. Y ahora vamos a mantralizar la palabra completa, Kohad, inhalando y exhalando en una sola vocalización. Y frente a ustedes van a visualizar esa estrella que son. ¿Okay? Kohad.
Coja. 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 Última. Coja. Y ahora en ese estado de brillo, de perfección, intenten ver cualquier situación que les perturbe, que les moleste, desde afuera, desde arriba, soltando esa realidad ilusoria y enviando luz a esa realidad. Lleven sus manos a su corazón, sabiendo que ese brillo se mantiene allí, latente. Agradezcan. Lleven sus manos a sus ojos para que ese brillo ilumine su mirada. Y den gracias. Y ahora vamos a disponernos a regresar. Tomamos conciencia nuevamente de nuestra inhalación y exhalación, de nuestro cuerpo, de nuestro estado presente. Y cuando ustedes lo deseen, cada uno a su propio ritmo puede abrir sus